Hola a todos, buenas tardes, buenas tardes. Valientes que siguen aquí estoicamente hasta ahora. Vamos a dar inicio al simposio del Colegio Americano de Medicina Interna. Le damos la bienvenida a la embajadora del Colegio Americano, del American College of Physicians, la profesora doctora Irma Cejas, que quiere darnos un pequeño anuncio previamente a iniciar el simposio. Quiero contar que la profesora es regente del Colegio Americano de Medicina, gobernadora del capítulo mexicano del ACP 2020-2024, miembro fundador de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, coautora de libros de medicina y temas relacionados a diabetes y salud de la mujer. Doctora Irma, la escuchamos. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Jesús Falcón, muchas gracias al comité organizador. Y bueno, vengo yo en representación del American College of Physicians, si bien vengo de México, ahorita la parte primera, antes de las pláticas, es hablarles un poco sobre el Colegio Americano de Medicina. Les quisiera preguntar, ¿quién de ustedes conoce o está familiarizado con el ACP? Si levantan manos, gracias. Muy bien, les platico. El ACP es la sociedad más grande que existe a nivel mundial de médicos internistas y tiene, además de en Estados Unidos, hay 167 países en los cuales tiene miembros y hay 67 capítulos. Es muy importante. El ACP lo que hace no es como que está compitiendo con las sociedades de otros países, sino que todo se hace para sumar. Y aquí uno al pertenecer a ACP tiene acceso a muchas ventajas. ¿Me podrían decir cuántos de aquí son estudiantes de medicina? ¿Cuántos estudiantes hay? Ok, les aviso, señores, para ustedes esto es una maravilla porque es sin costo. Ustedes ingresan a ACP Online y se inscriben y esto les da acceso al Annals de Medicina Interna, les da acceso a Dynamed, AI y a muchísimos programas que hay de inteligencia artificial, de liderazgo, de todo lo demás. También hay residentes de medicina interna, me va a hacer falta a ver cómo le hago, pero residentes de medicina interna tenemos, muy bien. Para los R's también hay cualquier cantidad de programas que son muy importantes. Aquí ya es un costo un poquito mayor, sin embargo, el estar en una residencia les permite incluso participar para rotaciones en Estados Unidos y participar en muchísimas otras actividades. Déjenme ver si puedo. Muy bien, entonces esto es lo que les comentaba, somos una asociación muy grande y bueno, no solo es para internistas, también hay subespecialistas hay cardiólogos, geriatras, etcétera, y también tenemos el Physician Affiliate Member, que es el médico general. El ACP tiene muchos reconocimientos. Por ejemplo, aunque no hay capítulo en Paraguay de ACP, si ustedes tienen a un profesor distinguido, a alguien que ha hecho algo por la medicina del país en forma importante, este tipo de personas son reconocidas y pueden recibir premios y pueden acceder a hacer másters, etcétera. Entonces, tenemos este programa, es para los residentes y para aquellos médicos, veo mucho médico joven aquí, médicos internistas que lleven o subespecialistas que lleven apenas 16 años de egresados. A ver cuántos tenemos por ahí. Ok, si están todavía en 16 años de egresados o son R's más, es decir, R3 o R4 de medicina interna, que van a hacer medicina interna, tienen posibilidad de aplicar a esta beca en la cual se les ofrece que vayan al hospital que ustedes soliciten, Cleveland, Hopkins, Mayo, donde sea, que se dé algún tema en el que ustedes estén interesados en aprender y que quieran regresar a implementar a su país. Se les paga, creo que es una beca como de $8,000, se les da estancia y se les da la posibilidad de estar ahí un mes para aprender y traer de regreso a su país
programas que les sean de interés, saber más sobre POCUS, saber más sobre algo que pueda hacer elastografía en hígado, etcétera. Entonces, para que lo tomen en cuenta, digo, ahorita está abierto hasta el 17 de junio, están abiertas las aplicaciones, ahí pueden entrar a ver cómo se hace. Y bueno, ACP trabaja con prioridades y estrategias. Por supuesto, mucho tiene que ver, en los años pasados estuve trabajando mucho con diversidad, inclusión. Ahorita nos estamos metiendo más a todo lo que tiene que ver con mejorar los recursos de aprendizaje, porque pues tenemos más de inteligencia artificial, etcétera, mejoras para que la membresía obtenga más y también que todos los capítulos tengan sustentabilidad. Entonces, se van trabajando en esto. Hay mucho sobre apoyo emocional, no sé cómo estén ustedes, en México hay un burnout, un desgaste en el médico terrible que tiene que ver con las exigencias muchas veces. Entonces hay mucho apoyo emocional porque se entiende que si uno no está bien, difícilmente podemos estar promoviendo bienestar, ¿no? Entonces hay mucho sobre soporte emocional, hay muchísimo que se hace para apoyo, para liderazgo, para avanzar, por ejemplo, en obesidad, que es todo un tema. Yo en Paraguay no he visto tanta gente obesa como tenemos en México, o que hay como en Estados Unidos. Sin embargo, es todo un tema la obesidad y sus complicaciones. Entonces, está esta plataforma, por ejemplo, que es muy interesante para cómo tratar al paciente que tiene obesidad. También para abordar todo lo que existe, ya saben que tenemos una epidemia de desinformación en medicina y también es otro tema que se trata y al que se le da mucho enfoque. Hay mucho recurso educativo, tenemos, les digo, el ANALS, que es sin costo para sus miembros, y también existen muchas maneras muy interesantes en plataforma de aprender. Los Consult Guys son divertidísimos, es un tema y se ponen a platicar ellos entre ellos, aprende uno de una manera muy divertida. Están los Annals and Call, no tiene uno que estar, pero puede uno es como tipo podcast. Y bueno, hay cualquier cantidad de información que se puede hacer. Está el Journal Club, que ya nos puede dar lo más interesante, que cosas que a mí me interesan ya me llegan directamente a mi correo cuando sale algo nuevo sobre diabetes o sobre reuma o sobre hemato, dependiendo de lo que a mí me interesa saber más. Están, por supuesto, las guías clínicas, Dynamedex, que es como tipo el Up to Date, y este también es sin costo, y tenemos el Dyna AI, que es mucho más interactivo y muy interesante trabajar con que tiene su plataforma de inteligencia artificial. Contamos con el JournalWise, y bueno, el MixUp, que muchos de ustedes seguramente están familiarizados con él, que también se consigue a bajo costo. Tenemos el centro de online, el center, y bueno, ahí les digo cualquier cantidad de podcasts. Entonces, vale mucho la pena que lo vean, que chequen si les interesaría pertenecer. Si alguien tiene alguna duda, yo estaré por aquí y los puedo apoyar. Les quiero comentar, si alguno ha ido a los congresos de medicina interna, no me dejarán mentir, es Disneylandia para el internista. Hay pláticas a las que uno termina la plática y uno quiere volver a entrar y volverla a escuchar. O sea, la gente que es alguien en medicina está ahí, las pláticas son interesantísimas, conoce uno gente muy brillante, se actualiza uno de una manera muy interesante. Y bueno, ahí se las dejo. Si desean ir, el próximo será en San Francisco y volvemos a lo mismo. Si alguien desea más información, yo después se la paso y por favor no se vayan porque tenemos un simposio muy excelente. Gracias. Bueno, ahora sí, empezamos nuestro simposio. Primer tema, infección de piel y partes blandas, a cargo del doctor Manuel Codas, que viene subiendo y bajando escenarios. El doctor Manuel, especialista en medicina interna, especialista en diabetes, director de posgrado de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, fellow del ACP
y fellow en diabetes. Manuel, sinceramente, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Sé el esfuerzo enorme que hiciste. Sos una de nuestras estrellas del evento, así que gracias. Muchísimas gracias, Jesús, a la organización de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que es mi casa. Soy un orgulloso internista. Y antes de empezar, lo que decía la profesora me emocionó mucho porque les cuento que para mí era un sueño convertirme en fellow del ACP. Yo fui electo fellow en el año 2017 y les quiero contar un poquitito para que entiendan por qué uno debería hacer algo así. ¿Por qué uno debería intentar convertirse en fellow del Colegio Americano de Médicos Internistas? ¿Qué significa hacer eso? Es un camino académico que requiere que juntemos muchas cosas: conocimiento, experiencia, exámenes, boards. Tuve la oportunidad de hacer varios boards aquí en Estados Unidos y lo único que les puedo decir es que nunca salí de ahí, primero, sin estar muy cansado. Lo segundo, sin un montón de conocimientos nuevos y sin sentirme orgulloso, no importa cuál haya sido el resultado. Fueron años de juntar puntos para poder conseguir eso y me siento súper orgulloso de ser un fellow del Colegio Americano. Así que les insto a todos a que intenten hacerlo. Es cierto lo que dice la profe con la plataforma, y de lo que yo voy a hablar hoy, voy a hablar de una sección muy particular de la plataforma que es In the Clinic. In the Clinic son recursos del ACP para los médicos del día a día. Y una cosa que me llamó la atención cuando estuve en los congresos fue que el congreso en sí no es un congreso muy complejo. ¿Qué quiere decir eso? Hay salas donde hay cosas muy complejas y hay salas donde te enseñan o donde te ayudan a reafirmar esos conocimientos del día a día sin que las cosas se hagan complicadas. Son recursos que hacen que podamos ser mejores internistas cada día. Entonces, les insto a todos a que accedan a la plataforma y a que empiecen a trabajar y a conocer un poco más de esta sección de los Annals que es In the Clinic, que les va a ayudar muchísimo a poder entender mejor el día a día del trabajo de un clínico. Bueno, las infecciones de piel y partes blandas, yo creo que no existe un clínico que no las vea todo el tiempo. Y fíjense que las tasas de admisiones hospitalarias van aumentando, pero la tasa de mortalidad disminuye porque nos convertimos en médicos mejores, tratamos más rápido, nos vamos un poquitito más rápido con los tratamientos. Pero ¿por qué la gente sigue teniendo una tasa de admisiones tan alta? Por los factores que le llevan a tener estos problemas. Y entre ellos hay un factor o dos factores que siguen subiendo y con quienes estamos perdiendo la batalla, que son la obesidad y la diabetes. Y este estado metabólico, o esta situación, este continuum cardiometabólico, es súper importante. ¿Para qué? Para que los pacientes tengan más infecciones de piel y partes blandas, pero que somos un poquitito mejores en el tratamiento actualmente. Vamos mucho más rápido que antes. Entonces, ¿qué pasa? Los gérmenes, y bueno, los malhechores son los de siempre, ¿sí? En mayor o menor medida y dependiendo de, digamos, la fauna y la flora de cada hospital y de cada parte del mundo y de cada parte, nosotros vemos que los gérmenes son los mismos en mayor o menor medida y en la mayor parte de ellos los gérmenes gram positivos son una parte y cursan un rol fundamental dependiendo, como les digo, de qué tipo de infección sea. Entonces, fíjense un poquitito, este es un metaanálisis publicado hace poquito y es súper interesante porque nos mide cuál es el impacto de lo que hacemos mal. Y medir el impacto de cuando nos equivocamos es algo muy importante para que podamos mejorar, ¿sí? Porque es una retroalimentación. ¿Y qué pasa acá? Si en las infecciones de sitio quirúrgico nosotros cometemos una inadecuada indicación, se alarga 4 días la hospitalización de los pacientes. 4 días. Esto lleva un costo de $7,000 en los Estados Unidos y 3 días más de terapia antibiótica. Lo mismo pasa con el estudio de abajo, donde hay un aumento en la hospitalización de 1.8 días
a entender que el estudio de arriba eran infecciones del sitio quirúrgico y el resto de todas las infecciones de partes blandas. Entonces, ¿qué pasa cuando prescribimos mal antibióticos o tarde antibióticos o drenamos tarde? Mueren 12 veces más de lo que deberían morir. Se quedan más tiempo, necesitan más antibióticos y hay mayor complejidad. Eso lleva a una mayor carga para el paciente y para el sistema de salud. Entonces, la presentación clínica, ya sabemos, tenemos una presentación que vemos todos los días, no hay mucho secreto aquí, pero sí hay algo muy importante de entender. ¿Qué nos va a ayudar realmente en la práctica clínica a definir, a pisar la pelota con el paciente? Nos va a ayudar los factores de riesgo, sobre todo para desarrollar este tipo de enfermedades. Y fíjense, una disrupción de esa barrera, ya sea porque el paciente tiene un accidente traumático, una laceración, o accidentes no traumáticos como úlceras, ¿verdad? La tinea pedis, los hongos en la piel, ¿verdad? Hablamos de drenajes impares, hablamos de linfedema, obesidad, ¿verdad? E insuficiencia venosa crónica. En Paraguay tenemos una tremenda mezcla de todo esto. Y en Paraguay tenemos mucho dolor. Creo que en México probablemente sea lo mismo. Tenemos una mala mezcla entre obesidad, diabetes, hipertensión y dolor. Y donde hay dolor hay antiinflamatorios. Entonces, hay muchas cosas de por medio. Hay muchas razones para que tengamos mucha infección de partes blandas. Y ustedes como internistas vean muchas infecciones de partes blandas como vemos nosotros en nuestro hospital. Entonces, ¿qué pasa? Esa enfermedad arterial periférica, esa diabetes, esa obesidad, esa cirrosis, hay mucho consumo de alcohol. Todo esto predispone a que son factores de riesgo para desarrollar una infección de partes blandas y existen factores que predisponen a que pensemos que el agente causal pudiera ser un agente multiresistente como un MRSA, ¿sí? Eso también tiene que ir dentro del chip. También tiene que estar en la cabeza del internista en el momento que él va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ese momento, en el servicio de urgencias, y me van a decir que yo creo que todos los internistas hemos hecho urgencias o seguimos haciendo urgencias, tenemos que tomar una decisión en ese momento. Y mucho en los países latinoamericanos pasa que los pacientes no van directo a la sala. Algunos de los hospitales acá del país, ¿quién me puede decir que el paciente pasa directamente a sala? Normalmente eso no pasa. Nosotros ahora estamos hablando con la gente del Hospital Nacional, con quien tratamos de traerle a un paciente de Encarnación, y hace 1 semana y media que estamos tratando de meter al paciente. 1 semana y media, una cirugía de válvula. Fíjense, entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? El médico que le recibe en la urgencia ya tiene que tomar la decisión correcta ahí. Y estos son factores que hacen que él tome buenas decisiones, ¿sí? ¿Antecedentes de qué? De infecciones, antecedentes de pacientes que hayan tenido un MRSA anteriormente, pacientes que vayan a raves, a clubs, pacientes que tengan deportes de contacto, ¿sí? Pacientes que estén en hemodiálisis, pacientes que tengan HIV positivo, pacientes que hayan tenido hospitalizaciones recientes. Bueno, entonces, ahí es otro factor, ¿para qué? Para fenotipar a ese paciente infectado, para decir quién puede ser el agente causal y dónde le vamos a colocar. Bueno, yo creo que esta es una clasificación que aparece en todos lados. La dividimos básicamente en purulentas y no purulentas, ¿sí? Y el absceso cutáneo mayor, donde hablamos de un diámetro básicamente mayor a 7.5 centímetros. Entonces, ¿qué pasa ahí? La IPV purulenta, la infección de partes blandas purulenta, también se divide en leve, moderada y grave, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? De los síntomas sistémicos que tenga la enfermedad. El paciente está séptico, el paciente está mal, el paciente tiene algún signo taquicárdico, taquipnéico, tiene la temperatura elevada. Y fíjense que catalogando eso también podemos tomar una decisión un poco más rápida. Nos ubicamos nuevamente en el paciente, le ponemos al paciente en un contexto. Leve, no hay síntomas sistémicos, moderado, signos sistémicos, pero hemodinámicamente estable, y severos son pacientes donde el drenaje, por oportuno que sea, que debe ser, no ha funcionado, el esquema antibiótico por vía oral múltiple tampoco no ha funcionado y este paciente ya presenta una disfunción multiorgánica, ¿sí? Y por otro lado, están las IPV no purulentas, ¿verdad? También leve, moderada y grave, y obviamente en los casos severos también tiene una historia de múltiples tratamientos orales fallidos normalmente, previos, ¿verdad? Síntomas sistémicos, y estos son pacientes que normalmente están inmunosuprimidos y tienen infecciones mucho más importantes. Entonces, ¿cuál es el papel de la incisión y el drenaje en las primeras horas de tratamiento de estos pacientes? Y bueno, es todo.
Esa es la realidad. Cuando la lesión es drenable, esa lesión se tiene que drenar lo antes posible. Porque el tratamiento es ese. Los antibióticos son un coadyuvante, pero el drenaje es fundamental para que esto funcione. Y sobre todo, un buen drenaje. Un drenaje amplio, un drenaje bien hecho, donde se retire ese tejido necrótico. Y díganme si no es difícil conseguir ese drenaje. No sé cómo será en México, doctora, pero también en los hospitales ustedes no tienen problema para conseguir los drenajes también. Es complejo, ¿verdad? Hay que hablar mucho, hay que hacer mucho lobby para que nuestros colegas nos hagan lo que tenemos que hacer. Entonces, es súper importante entender eso y que nosotros entendamos que no podemos dejar que la bola corra. Porque realmente lo que determina la evolución de estos pacientes es el drenaje en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Drenaje más antibiótico terapia, luego es el tratamiento de elección. Y en las no purulentas, obviamente que la terapia antimicrobiana es el tratamiento más importante. Un poquitito, esto es para separar, ¿verdad? La erisipela, la celulitis y la fascitis necrotizante. Obviamente que estamos hablando de entidades que pudieran tener una etiología un poquito diferente y lo más importante de todo, una afectación diferente, ¿sí? En la profundidad, el lugar donde afectan y de dónde vienen son diferentes. No me quiero detener un poco en esto porque quiero hablar de lo que realmente es interesante. Fíjense algo que me llamó poderosamente la atención. Esta es una serie de publicaciones, ¿verdad? De un editor que se llama Matteo Bassetti. ¿Por qué me gustan? Porque a lo largo de los últimos 4 años viene publicando una serie de opiniones, ¿verdad? En el Clinical Opinion of Infectious Disease, donde él va haciendo actualizaciones sobre infecciones de partes blandas, ¿sí? Es un editor muy interesado en todo lo que sean infecciones de partes blandas. Y fíjense que habla de recurrencias. Este es un trabajo, o sea, una editorial que se publicó hace unas 3 semanas, y donde habla de recurrencias. ¿Cuáles son las razones por las cuales puede haber una recurrencia? Y fíjense que son súper importantes de entender. ¿Por qué? Porque hay mucha recurrencia. 14% dentro de un año y 45% en los siguientes 3 años. No es poco. Quiere decir que la mitad, o sea, 5 de cada 10 van a volver a tener una infección de partes blandas en los siguientes 3 años. Es mucho. Y los abscesos recurrentes tienen una tasa del 7 al 14% en los siguientes 2 meses. Y díganme que no es lo que ustedes ven en el consultorio. Esos abscesos recurrentes aparecen en los siguientes 2 meses, sobre todo si la terapia no es la correcta. Entonces, ¿cuáles son estos factores que predisponen a esa recurrencia? Infección previa al sitio quirúrgico, infección previa en el mismo sitio, localización en miembros inferiores, sobre todo en países como el nuestro donde el calor es espectacular, ¿sí? Edema crónico, y díganme que no tenemos edema crónico en nuestros pacientes, es lo mismo que habíamos hablado antes. Dermatitis, hay dermatitis por todos lados. Enfermedad vascular periférica, que es mucho más frecuente e infradiagnosticada de lo que creemos, muchísimo. Infecciones venosas, trombosis, traumas, cirugías previas. Y es muy importante entender, fíjense ahí, hay un score para medirle a estos pacientes. Nuevamente me van a decir, doctor, tenemos que hacer un score para una infección de parte blanda otra vez. Bueno, yo le voy a decir una cosa, fácil es. Insuficiencia venosa, trombosis, lipedema y enfermedad vascular periférica. Cuando hay eso, va a haber una infección de partes blandas. Y en Paraguay, casi seguramente a lo largo de la vida de la paciente o el paciente va a tener 1 o 2. Y el lipedema es una entidad súper poco diagnosticada y lo peor de todo, que tiene un tratamiento muy complejo, muy difícil. Así que estos pacientes no se van a curar el lipedema, van a estar recurriendo constantemente con este tipo de infecciones de partes blandas. Así que, dentro de todo esto, entender que uno de los desafíos más importantes, aparte de eso, es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es probablemente el desafío más importante. Drenaje oportuno es un mensaje súper importante. Y fíjense lo que les traigo hoy. Teníamos que hablar de tratamiento antibiótico. Yo no creo que haya demasiados cambios en los últimos años en tratamiento antibiótico, pero esta es la guía nacional, esta es la guía del Paraguay y está súper bien hecha. ¿Cuántos de ustedes conocen la guía? ¿Cuántos de ustedes descargaron la guía de manejo de infecciones del Ministerio de Salud? Bien, súper. Bueno, yo soy fanático de la guía. Está bien hecha, es una guía práctica,
no tenemos que complicarnos la existencia, ahí va muy rápido. Y fíjense, cuando hablamos de infecciones leves, ahí está todo localizado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La primera elección de la erisipela sigue siendo la penicilina. Y les digo que hay médicos que todavía usan penicilina todo el tiempo para este tipo de infecciones. Yo uso penicilina todo el tiempo para este tipo de infecciones y va súper bien, ¿sí? Alternativas: cefalexina, amoxicilina a la celulitis, trimetopin, sulfamethoxazol con doxiciclina, ¿sí? Alguna de ellas, la doxi es difícil de conseguir en Paraguay, por lo tanto el trimetopin es probablemente la primera opción, ¿sí? Controla las 48 horas y fíjense, la guía nos habla de 5 días de tratamiento. 5 días. Y esa es la última parte en la que voy a hacer mucho énfasis después. Después seguimos con las infecciones moderadas, donde hay signos sistémicos de infección, hay fiebre, el paciente tiene mucho malestar, es el paciente que está más aquejado por la infección, ¿verdad? Sospechar un MARSA cuando hay foliculosis a repetición, colonización documentada, y ahí nos habla de un tratamiento empírico con oxacilina o cefazolina o clinda. Y como todos saben, oxa no tenemos casi oxa en Paraguay, está muy difícil de conseguir. Entonces, probablemente estos pacientes van a ir a un tratamiento con clindamicina de entrada en la mayoría de los hospitales del Paraguay. Es muy probable que eso pase, ¿sí? Más allá de eso, la cefazolina está ampliamente disponible a alta carga. Y si hay sospecha de MARSA, obviamente iniciar con vancomicina a 15 miligramos kilopeso, que es la dosis estándar de tratamiento con vancomicina, ¿verdad? Pero fíjense la duración del tratamiento nuevamente, 5 días. 5 días, ¿sí? Por último, hablamos de una fascitis necrotizante o una infección severa, una infección grave, el paciente está séptico, podría estar chocado, está en una falla multiorgánica, falló el tratamiento previo. ¿Qué hacemos con ese paciente que está muy mal? Y en estos casos normalmente lo que se prefiere, y fíjense lo que es, vancomicina con dosis previa de carga y goteo de vancomicina. Y no sé qué tanta experiencia tienen, nosotros utilizamos y es un poco complejo de utilizar porque el control del perfil renal tiene que estar súper ajustado, el paciente tiene que estar muy bien hidratado y sobre todo si el paciente está chocado, esto se complica un poquito más. Así que mucho cuidado con ese goteo de vancomicina, aún así es un esquema súper bueno, súper útil y que ha salvado probablemente muchas vidas. Y el segundo esquema, que probablemente es el que me gusta más, que es vancomicina asociado a, también en goteo con una carga de 20 a 30 kilopesos, para luego continuar con 15 cada 8 cada 12, dependiendo del paciente y de su perfil renal, asociado a imipenem. Alergias documentadas a vancomicina, también con previa dosis de carga, ¿verdad? Y en caso de alergia a vancomicina, linezolid. Y acá el tratamiento va de 7 a 14 días. Pero tampoco estamos hablando de algo demasiado largo. Y si todos recuerdan, antes los esquemas eran mucho más largos de lo que son ahora. Entonces, este es un pequeño cuadro que nos preparó gentilmente la inteligencia artificial, sobre todo en Deep Search, todos los últimos ensayos clínicos y qué dicen de la duración de los tratamientos, ¿sí? Y acá podemos ver que la celulitis y la erisipela leve, según la guía, 5 a 7 días, solamente en casos graves y que no mejore de 10 a 14. En los abscesos cutáneos, 5 a 7 días y solamente antibióticos si es mayor a 2 centímetros. Si no, con el drenaje debería solucionarse el problema. Mordeduras infectadas de animales o de algún ser querido. ¿Qué pasa en esos casos? Profilaxis 3 a 5 días, infección establecida 5 a 7 días e infección grave 10 a 14 días. Y la fascitis necrotizante, incluso en fascitis necrotizante, prolongar 5 a 7 días después de la última cirugía. ¿Y cuál es el problema con después de la última cirugía? Que depende demasiado de criterios. Y cuando la situación es operador dependiente, es complejo. Porque ahí la inteligencia artificial probablemente no nos va a poder ayudar y vamos a tener que tomar decisiones y lidiar con algunas idiosincrasias e ideas también. Entonces, entender 5 a 7 días después del último drenaje. Entonces, ¿cuáles son los conceptos para llevar a casa? Los conceptos para llevar a casa es que lo primero que tenemos que hacer es clasificar y estratificar. ¿Dónde estamos parados? ¿Quién es el paciente? ¿Está mal el paciente? Porque si el paciente está mal, tenemos que catalogarlo y colocarlo en el lugar que corresponde con la terapia que corresponde. Los antimicrobianos orales son los preferidos para la terapia en los pacientes, ¿verdad? No todos se deben internar y esa es una realidad.
porque aparte de eso sobrecargamos el sistema de salud muchísimo. El dolor desproporcionado es un signo de alarma. Por favor, y esto va para los residentes, no se queden con los brazos cruzados si hay mucho dolor. Porque si hay mucho dolor, es porque algo está mal, ¿sí? Y muchas veces queremos subestimar el dolor ajeno. Mucho cuidado con eso, ¿sí? En inmunosuprimidos, sospechar gérmenes atípicos desde el inicio. Cuando hay una infección, en cualquier infección, hay 3 partes. Está el germen posible, el antimicrobiano que le vas a dar y quién es el paciente, ¿sí? Hay que valorar eso, hay que entender eso. Si no mejora, rápido replantear el tratamiento, ¿sí? Y entender un último mensaje final. Menos antibiótico y más criterio. Muchas veces más bisturí. Tratamiento tan corto como sea efectivo y tan largo como sea necesario. Ese yo creo que tiene que ser el mensaje de ahora. La mayoría de los esquemas son cortos, pero tienen que ser oportunos. Así que le agradezco mucho su tiempo y espero que le haya gustado la conferencia. Gracias, Manuel. Continuamos ahora con la doctora Irma Cejas. El tema del cual nos va a hablar la doctora es alergia, intolerancia al gluten. Adelante, doctora. Acá tienes. Ahí. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Y bueno, agradecer para los que llegaron tarde, me presento. Y agradecer nuevamente a todo el comité organizador. Para quienes hemos organizado cursos y congresos, sabemos todo lo que esto implica. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y la organización. Y a ustedes por seguir aquí en el postprandio. Bueno, hablaremos ahorita sobre intolerancia al gluten. ¿Y por qué es importante? Porque es un poquito de moda, o es realmente un negocio, o es real. Porque muchas veces son los pacientes los que nos dicen, doctora, dejé de comer trigo porque alguien me dijo y estoy mucho mejor. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es intolerancia al gluten, su composición, las enfermedades que están asociadas a gluten, enfermedad celíaca, alergia al trigo y cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Muy bien, pues ¿qué es el gluten? El gluten es una mezcla de gluteína con gliadina y se encuentra en el endosperma del trigo. Y la gliadina es la que causa principalmente el problema cuando existe enfermedad celíaca. La historia es, mi marido me reniega y me dice, a ver, o sea, yo llevo toda mi vida comiendo pan y toda la humanidad lleva toda la vida comiendo pan, ¿cómo que de pronto ahorita ya nos hicimos alérgicos, no? Lo que pasa es que efectivamente, aunque los humanos estamos expuestos a trigo durante los últimos 10,000 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial se cambió la fórmula con la que se hacía trigo. Y además se industrializó la manera como se preparaba el pan, ya no se hace todo con levadura, etcétera, y todo esto hizo cambios y empezaron a existir estas situaciones cada vez más de intolerancia a trigo, a gluten, etcétera. Entonces, pero empezó a haber gente a decir, ¿saben qué? No es cierto, o sea, también es puro negocio. Entonces, aquí la idea es saber cuándo es realidad, cuándo es negocio. Les estaba comentando a alguien en la comida, yo dije, vamos a ver, me voy a meter a PubMed y me voy a meter a Dr. Google y poner intolerancia a gluten y vean qué pasa. Doctor Google me sale que ha habido, miren todas las búsquedas que hay, todos los lugares que hay de búsqueda, que son ¿sí? más de 1 billón de búsquedas contra PubMed, que son artículos médicos, de 27. ¿Y por qué es esto? Porque miren la industria, si alguien dice que no va a comer trigo, ¿sí? Pues es una industria fabulosa. En 2003 era una industria que aportaba $100 millones, 2023 ya son más de $7,000 millones, lo que aporta el decir, voy a venderte esta galleta que no tiene gluten y en lugar de vendértela en 7 pesos, te la voy a dar en 70, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque sí tiene consecuencias el dejar de comer trigo, el dejar de comer gluten. Entonces, no es buena idea
dejarlo nada más porque a mi comadre le fue muy bien y me dijo que se sentía mejor, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Por un lado, me puede enmascarar una enfermedad celíaca no diagnosticada, y esto es muy importante, porque enfermedad celíaca va más allá del trastorno gastrointestinal. La otra es que puede causar estreñimiento, me va a dar una nutrición inadecuada, porque hay cualquier cantidad de vitaminas y minerales que están en el trigo y que se necesitan, ¿no? Es un costo mucho más alto, ahí puede haber contaminación de metales pesados y me da pobre calidad de vida, porque además a donde quiera que voy necesito ir con mi pan especial, que además muchas veces estos panes están hechos, tienen un índice glicémico más alto, tienen más grasas saturadas, están hechos con carbohidratos simples, tienen más azúcar. De hecho, mucha gente que deja de comer trigo empieza a subir de peso, y es por esto, ¿sí? Y empieza a haber deficiencias de calcio, fibra dietética, folato, hierro, magnesio, vitamina B, D, zinc. Entonces, decidir dejar de comer trigo no es cualquier cosa. O sea, y créanme, o sea, no es que tenga yo acciones en ninguna industria de panadería, pero es para que entiendan la diferencia, las cosas que sí tiene una consecuencia hacerlas nada más porque sí. Ahora, veamos cuáles son las diferencias. Tenemos síndrome de intestino irritable, del cual ya estuvimos hablando más temprano. Está la intolerancia como tal a lactosa, fructosa, está la enfermedad inflamatoria intestinal, está la alergia a trigo y, claro, por supuesto, tenemos enfermedad celíaca y también está la sospecha diagnóstica de una enfermedad en la que existe intolerancia al gluten, pero no es enfermedad celíaca, que también la hace muy importante. Son estas personas que en teoría son intolerantes a gluten, pero se pueden tomar muy contentos una cerveza, ¿no? La cerveza está hecha de cebada, entonces si soy alérgico al gluten, si tengo una enfermedad celíaca, tampoco me puedo tomar una cerveza, ¿no? Pero existen estas personas que pueden hacer esto. Y también tenemos que también se estuvo hablando más temprano de los FODMAPs, de todos estos, los oligosacáridos, disacáridos, todos los fermentables, monosacáridos, los alquioles, que también pueden estar ocasionando que una persona tenga incomodidad intestinal, que tenga problemas de diarrea o estreñimiento, y no necesariamente es el gluten. Entonces, esto es lo que hace un poquito difícil hacer el diagnóstico, llegar al diagnóstico diferencial. Ahora, hablando específicamente de enfermedad celíaca, es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, como prácticamente todas las enfermedades inmunológicas. No a todos los pacientes le da diarrea, un 85% sí, pero hay un 15% que no le da diarrea. Y curiosamente se tarda muchísimo en llegar al diagnóstico. Entre que lo diagnosticamos como colitis nerviosa o como cualquier otra cosa, pueden pasar muchísimo tiempo. Y son estos pacientes que van del internista, luego van con el gastroenterólogo, luego se van con el brujo, y ahí se van, porque pasa muchísimo tiempo en lo que se puede llegar al diagnóstico. Ahora, hablando específicamente de enfermedad celíaca, esta es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y entonces, como enfermedad autoinmune, ¿qué va a causar? Pues nos va a causar daño a nivel de la vellosidad intestinal y muchas veces se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Se asocia a diabetes mellitus tipo 1, se asocia a personas con tiroiditis, se asocia también a dermatitis herpetiforme. Entonces, no solo es la enfermedad celíaca. Entonces, cuando tengan un paciente que tenga problemas gastrointestinales y además tenga diabetes tipo 1, que además tenga tiroiditis, sospechen que este paciente puede tener una enfermedad celíaca. Ahora, también enfermedad de Addison se ha asociado a esto, lupus en pacientes con lupus y por supuesto en pacientes que han tenido enfermedad inflamatoria de intestino. ¿Qué molestias? ¿Qué va a dar la enfermedad celíaca? ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, además de los borborismos, tenemos dolor abdominal, distensión abdominal,
pérdida de peso, depresión. Más temprano también es que estuvimos hablando de microbiota intestinal. Recuerden que las diarreas frecuentes alteran la microbiota y microbiota intestinal a su vez puede causar depresión. Entonces también trastornos de sueño. Puede causar infertilidad, fatiga, flatulencia, osteoporosis por mala absorción de vitaminas, anemia por deficiencia de hierro, neuropatía, y también se asocia como enfermedad alérgica que es a asma y a dermatitis herpetiforme. Entonces, no solo es la cuestión gastrointestinal, ni es la única. Pueden tener pacientes que sin problemas gastrointestinales tengan una enfermedad celíaca y se estén presentando como una dermatitis herpetiforme o como osteoporosis o como una anemia. Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿qué necesito? Sí necesitamos serología. De hecho, estos pacientes se les hace la antitransglutaminasa, se hacen anticuerpos antiendiomiso y con esto nosotros podemos saber si el paciente tiene o no. Aunque la regla de oro sería finalmente hacer una biopsia de intestino delgado, ¿sí? Donde vamos a encontrar atrofia de las vellosidades, va a haber un infiltrado linfocitario. Y esta dieta sí requiere ser, este paciente, ¿qué locura? Dejar de comer gluten. Y ahí sí entra cebada, ahí sí entran todas las harinas, todo el pan, porque cualquier cosa que coma de esta va a causar el problema. Entonces, este paciente sí, ¿cómo se cura? Necesita dejar de comer gluten. Afortunadamente son los menos, ¿sí? Porque tenemos también los otros, los que solo son intolerantes al trigo, ¿sí? O que tienen hipersensibilidad a estas nuevas formas de trigo que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, o que tienen hipersensibilidad al gluten, y no solo es la enfermedad celíaca. Entonces, por ejemplo, la persona que es alérgica al trigo es alguien que muchas veces después de comer, se come un pan, y al rato cualquier ejercicio que hace empieza con eritema, empieza con un malestar, empieza con asma, y esto no es una intolerancia al gluten, es específicamente al trigo. ¿Sí? Y habrá trigos que sí y trigos que no, y eso también depende. Ya ven, hay gente que dice, es que cuando como pan de masa madre estoy muy bien, ¿sí? Con este pan que se hacía a la antigua, ¿no? Que se hornea, que se permite que se infle la levadura, etcétera, y me va muy bien, pero un pan de caja no me lo puedo comer. Y estos son pacientes que tienen intolerancia a trigo. ¿Cómo estamos? Para que vean ustedes cómo estamos en relación. Este es un estudio que se hizo en varias partes, pues les pongo aquí Paraguay, Chile, Argentina, México, y se hizo con base a encuestas, fue la manera como se hizo el estudio. Y vean cómo aquí en Paraguay se reporta una prevalencia autoinformada de que hay un 5.2 pacientes que dicen que tienen esta intolerancia a gluten, ¿no? Pero que es no celíaca, o sea, no son pacientes que han sido diagnosticados como tienen enfermedad celíaca, pero sí tienen intolerancia. Chile está más alto, Chile tiene un 8.5% de la población. En Argentina no se sabe, pero se estima que por cada persona con enfermedad celíaca hay 8 que tienen enfermedad celíaca y no han sido diagnosticados aún. Y en México la intolerancia al gluten es más o menos como acá en Paraguay. Entonces, en la sensibilidad al gluten no celíaca que tenemos síntomas gastrointestinales, dolor, incomodidad, constipación, diarrea o ambos, pero aquí no va a haber ni dermatitis herpetiforme ni ninguna de las otras, ¿no? ¿Qué hay? Mucha prevalencia de síntomas gastrointestinales, sí puede haber cefalea, puede haber dolor articular, puede haber parestesias después de la ingesta de algo que contenga gluten. Y cuando es una alergia al trigo, voy a ser alérgica a alguna de estas sustancias, gliadina, glutenina, aglutina, pueden ser cualquiera, y esta es una reacción que es una reacción alérgica que está mediada por proteínas IgE. Entonces muchas veces al hacer la medición también se puede saber,
de estos pacientes. Cuando es por alergia, puede haber manifestaciones en piel, gastrointestinal. Muchos pacientes les da asma después de que tienen, esa es una de las principales. Si tienen pacientes que hacen asma después de comer trigo, piensen en esto. Puede haber rinitis, son estos pacientes que empiezan como a decir, es que como y me empiezo a moquear. Y es esto, es una manifestación de alergia al trigo. Puede ser después de que comieron pan y les decía, hacen ejercicio y esto les induce una anafilaxis. Y aquí el laboratorio lo que nos va a decir es que IgE está elevada. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente y tenemos la sospecha de que tenemos un paciente con algo de esto, vamos a decir, ok, estas alteraciones son relacionadas a gluten o a trigo, son alérgicas, es autoinmune o no es autoinmune, para de ahí ver si estamos hablando de un síndrome de colon irritable, de sensibilidad a trigo no celíaco, de enfermedad celíaca o de alergia al trigo. Sí, entonces, también estuvimos hablando más temprano de síndrome de colon irritable o intestino irritable, en el cual les comentaba, aquí es algo muy interesante, que las personas, hombres y mujeres que han sufrido violencia física, aunque no es una enfermedad nerviosa, las personas que han sufrido violencia en la infancia o las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen una mayor incidencia y una mayor frecuencia de síndrome de intestino irritable. Entonces, en México son 4 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de pareja. En Paraguay, agárrense, yo lo vi para dar esta plática, me encontré que son 7 de cada 10 mujeres. Ahí nomás. Entonces, no solo es la violencia, puede ser la física, que es la que se asocia a esto, pero a veces es violencia económica, a veces es psicológica, a veces es verbal. Y todo esto también, entonces cuando tengan pacientes con problemas gastrointestinales, piensen también, pregunten si por ahí no puede haber algo de esto. Ahora, aquí ya pensando, ¿qué tengo? Enfermedad celíaca, alergia a trigo, intolerancia, pues vean dónde están las prevalencias, vean, tengan este cuadrito, es muy interesante porque dicen, ok, ¿cuánto tiempo llevo con la enfermedad? Si es enfermedad celíaca, los pacientes están así por días, semanas, ya los comentamos, es autoinmune, ya sabemos los laboratorios, puede haber enteropatía, manifestaciones intestinales y extraintestinales y finalmente el diagnóstico lo vamos a hacer con biopsia. En alergia al trigo va a tardar el problema minutos a horas después de la ingesta, va a estar mediada por IgE, no hay enteropatía como tal, puede haber anafilaxias sin comórbidos y vamos a encontrar IgE. Y en intolerancia a gluten tenemos también, puede ser horas a días, y aquí también hay manifestaciones intestinales y extraintestinales. Puede haber también, esta es una enfermedad, digamos, que esta se hace por exclusión. Doy gluten un tiempo y veo a ver qué pasa, quito el gluten y veo a ver cómo está el paciente para ver si mejora todo este tiempo que está sin gluten, pero que siga comiendo avena, que siga comiendo cebada, etcétera, ¿no? Me repetí. Muy bien, como conclusión, la enfermedad celíaca es una condición inmunomediada, ¿sí? Con consecuencias a largo plazo, por eso es tan importante el tenerla y el pensarla cuando tenemos pacientes con problemas gastrointestinales. Y la sensibilidad al gluten no celíaca es más benigna, pero también impacta mucho en calidad de vida. Entonces hay que tomarla en cuenta. Y el diagnóstico, si hacemos un diagnóstico adecuado, vamos a evitar estar haciendo sobrediagnóstico y estarle causando al paciente restricciones innecesarias de alimentos que sí necesitamos. Este es William Osler, padre de la medicina. Esta es una de sus grandes verdades. Es más importante saber qué tipo de paciente tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene el paciente. Y creo que con esa termino 1 minuto antes de tiempo y muchas gracias. Al final quedaremos para preguntas.
Gracias. Ay. Gracias. Muchas gracias, doctora Irma. Nos acompaña ahora el doctor Antonio González Fernández con el tema Medicina Interna de Alto Valor. Profesor, voy a presentarlo un poco. Doctor de Medicina en Barcelona, jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Con usted, el profesor. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Pero quiero agradecer nuevamente al doctor Falcón la invitación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y la invitación también del World Summit of Internal Medicine. Ahora es una sesión en que nos quitamos el sombrero de asistencial para pasar a un sombrero de gestión y para hablar de un término muy utilizado, muy manido, pero que en realidad no es muy bien conocido qué quiere decir y qué es lo que tenemos que hacer. Medicina de alto valor. La medicina, o sea, el término medicina de alto valor, primero, tiene que tener en cuenta, estamos hablando de finales de los años 90, del siglo pasado, en que empezó a hablarse de medicina basada en la evidencia. En ese momento el paradigma médico cambió, fue el paradigma médico predominante, es decir, basarse para ejercer medicina en lo que los estudios clínicos o ensayos demostraban. Las tomas de decisiones clínicas debían estar basadas en esta evidencia científica y a veces el tema es que solo estaban basadas en esta evidencia científica. A partir de ahí se creó un Evidence-Based Medicine Working Group que estableció un sistema de calificación en 5 niveles que ustedes todos conocen para valorar la calidad de los ensayos clínicos. El problema es que la eficacia demostrada en ensayos clínicos no siempre es una indicación de la efectividad clínica, sobre todo cuando queremos hablar de eficiencia. Cuando queremos hablar de eficiencia es porque es ser eficaz a través del método mejor y un tema a tener en cuenta más económico. Es un tema que en Estados Unidos preocupa mucho más por motivos diferentes, porque ellos tienen un gasto exagerado, o al menos que ellos creen exagerado, y en los dos países el problema es que hay que llegar porque el presupuesto no alcanza, entonces es diferente. Todo esto empieza, los fundamentos de la gestión clínica, voy rápidamente sobre esto. Muchos de ustedes van a hablar del doctor Michael Porter. Él fue el primero, fíjense que nos vamos al año 2006, es cuando realmente empiezan a hablar de los valores de la gestión clínica. Y yo creo que aquí va a ser muy difícil que los puedan leer, pero él, lo que en este libro, que es fundamental y que les aconsejo, Redefining Healthcare, del doctor Michael Porter, y que sale en todas las publicaciones de valor, de eficacia y de gestión, dice que, primero, los médicos son los que deben dirigir el cambio que se debe producir en la asistencia sanitaria y que debe regirse por tres principales metas, que son 3 principios. Uno, la meta es el valor para los pacientes, básicamente. La asistencia médica debe realizarse alrededor de las condiciones médicas del propio paciente y lo que es más importante y lo que queda más del doctor Porter es que los resultados deben ser medidos. Debemos conocer los resultados de las actuaciones médicas, porque él lo que dice es que lo que no se mide no se sabe cuánto es y no se puede, por tanto, corregir. Un año más tarde, ya empezando los fundamentos, ya empieza a haber la inquietud sobre el tema del sobretratamiento. Y en este artículo es cuando se pone en marcha el tema del right care. Ella dice que, así como la medicina basada en la evidencia, la seguridad clínica han sido los movimientos de décadas anteriores, ahora el problema es evitar el sobretratamiento por la segunda medida del primum non nocere. Es decir, que hay muchas medidas que existen muchas medidas que se realizan por costumbre, porque durante muchos años se vienen haciendo, pero que muchas de ellas no habían sido
contrastadas científicamente. El ejemplo más claro son las amigdalectomías que se hacían hace años, que se demostró que no eran necesarias, pero muchos más y de mayor entidad. No voy a entrar sobre eso ahora. El tercer punto de los fundamentos de la gestión clínica es del doctor Donald Warwick y lo que llamaba el triple aim, es decir, el triple objetivo. Este triple objetivo era, por un lado, mejorar la experiencia de los pacientes, mejorar los resultados clínicos y reducir el coste. Si se lograba que este triángulo fuera equilátero, la eficacia y la efectividad y los resultados de la gestión clínica y de la asistencia sanitaria serían mejores. Y por último, había que promover cambios. Para promover cambios hay que conocer dónde estamos. Y para conocer dónde estamos hay que saber, hay que medir. Y por eso vuelvo atrás. Se han de aplicar de manera rigurosa las mejores prácticas, se ha de aprender de los errores y se ha de saber trabajar en equipo. Estas 4 puntas de la gestión son realmente los fundamentos de la gestión clínica, que son los que se han establecido más actualmente a nivel ya internacional. Y todo esto es alrededor, y lo más importante es alrededor del paciente. La medicina ha pasado a ser una medicina con el centro de la medicina es el paciente y no otras situaciones. A partir de aquí han empezado a publicarse o a tener nuevas tendencias. Una de ellas, esto fue ya en el año 2014, que se hacía un eco sobre el derroche de los ensayos clínicos, a partir de, sobre todo, estudios de ensayos quirúrgicos, de forma que se vio que un 21% de los ensayos quirúrgicos eran abandonados y de los que se acababan, el 34% no se publicaba. ¿Y esto por qué? Bueno, ¿por qué ocurría esto? Porque se hacía una evidencia científica en las preguntas que van a generar ensayos clínicos, muchas veces estaban demasiado presionadas por la industria y esto puede hacer daño puertas afuera. Había oscurantismo en la publicación de investigaciones con resultados negativos o poco concluyentes. Seguramente pocas veces han visto ustedes publicaciones con resultados negativos, pero existen y pueden ser muy importantes. Hay confusión en la interpretación de los resultados científicos por parte de la población general y muchas veces también de los profesionales. A partir de otro tema muy importante que se añade a la medicina de alto valor es el tema del overdiagnosis, el sobrediagnóstico. Este es un tema muy complicado, empeora a medida que mejora el nivel económico de los países, pero para que se haga una idea, en la tasa de cáncer de mama en Francia, por ejemplo, del año 80 al año 2010 pasó de un 56 por 100.000 a 90 por 100.000, pero esto sin ningún impacto en la mortalidad específica, y no es porque los tratamientos fueran mejores, que seguramente lo eran, pero no solo por eso, sino porque se diagnosticaban lesiones que o no eran cáncer o eran cáncer en una situación en situaciones en las que no requerían tratamiento. Esto es difícil de sostener, pero es así. Bajo al final, en un estudio poblacional que se ha hecho sobre cáncer de tiroides, se vio que en las zonas ricas tenían 4 veces la incidencia superior de cáncer de tiroides que las pobres y no estaba relacionada con medios ambientales, pero no cambiaban tampoco en la mortalidad de la enfermedad. En resumen, ¿en qué consiste la medicina de alto valor? Que es una medicina basada en valores. Medicina basada en valores, tenemos la atención centrada en el paciente. Los pacientes son el centro y son los considerados consumidores médicos y tienen que participar en la toma de decisiones y en la evaluación de sus tratamientos. Hay que integrar, en tanto, la actividad, las preferencias de los pacientes, los valores, y a esto unirlo a las evidencias de investigación. Todo ello nos lleva a la medicina basada en valores. La medicina de alto valor, pues, es la unión de la medicina basada en valores con una óptima gestión de recursos que nos lleva a la eficiencia. Y esto es muy importante. Hay que dar por sentado la parte de medicina basada en valores del paciente, pero es muy importante que también tengamos en cuenta la óptima gestión de los recursos. Esto lo podemos saltar. Pero esto es un ejemplo de una diapositiva que le pedí prestada a la doctora Flora Quisule, que está hablando en otra sala, que es que medicina de alto valor es eliminar pruebas y tratamientos innecesarios, más
no siempre es mejor. Y en el Congreso de la Sociedad Americana de Medicina Hospitalista siempre hay una sesión, que además suele darla el Dr. View y que yo aconsejaría, es bueno verla, muy bueno verla, que se llama Things We Do for No Reason. Y eso es muy importante. Salto esto. En el año 2004, el doctor Bachter, que fue el que acuñó la palabra de médico hospitalista, y a partir de cuando empezó el hospitalismo a nivel en los Estados Unidos, que cambiaron toda su orientación hacia la seguridad y hacia el valor médico, preocupados básicamente porque en los Estados Unidos tenían una epidemia que ellos llamaban epidemias de errores médicos, que por eso publicó este libro Internal Bleeding. Y sobre este tema hay un artículo de la doctora Kisule, una amiga mía que está por aquí, y en el impacto de los hospitalistas, es decir, y quiero recordar de los internistas, porque los internistas somos, sobre todo en Sudamérica y en Europa, médicos que actuamos como los hospitalistas americanos, somos exactamente muy parecidos, en la calidad, en la satisfacción del paciente y en la seguridad, como eliminando pruebas no necesarias, seguimiento de utilización incorrecta de antibióticos, mejorar los cuidados paliativos, establecer unas guías clínicas eficaces y, sobre todo, reuniones interdisciplinarias y un tema que nosotros en España estamos fomentando y sé que en muchos países de Sudamérica también, es el tema de la asistencia compartida. Llego ahora al Choosing Wisely. Choosing Wisely, la elección sabia o con sabiduría, es un tema que también surgió en el año 2012, cuando se estableció la necesidad de buscar aquellas prácticas médicas que no son eficaces o que no son interesantes o que no tienen resultados buenos para eliminarlas de la práctica habitual. Y en ese sentido se formó en Estados Unidos se unieron 80 especialidades médicas y establecieron más de 700 recomendaciones de los tests o tratamientos para ver si realmente eran eficaces o no. Y se planteaban, a los pacientes se le planteaba la situación de aquí de la izquierda. Delante de un test o de un tratamiento ofrecido, ¿realmente necesitamos ese test o procedimiento? ¿Lo necesito yo como paciente? ¿Cuáles son los riesgos y los efectos secundarios? ¿Hay algo más simple y si se me puede ofrecer alguna opción más simple o más segura? ¿Qué pasaría si no me hiciera nada, en este caso? Y un tema que afecta específicamente allí, sobre todo, cuánto cuesta, y esto me lo va a cubrir mi seguro, pero esto, bueno, al menos en España esto no es el tema. Pero bueno, esto es la idea de que el paciente tiene que participar en sus decisiones y además tiene que conocer cuál es la situación y tenemos que nosotros acompañarle en esa. Nuestra obligación es informarle correctamente y acompañarle en su decisión. Estoy feliz de presentar este libro aquí. Este libro creo que han participado muchos de los presentadores que hay en este congreso. Es un libro del Foro Internacional de Medicina Interna, Choosing Wisely hispanoamericano, y para que vean me he tomado el tiempo, aparte de leerlo, que es un libro muy interesante, en donde hay, básicamente es un libro hecho en Sudamérica y médicos de Portugal y España, en que consta de 38 capítulos en que cada ítem empieza con no hacer qué es lo que no hay que hacer. Entonces, en total hay 371 recomendaciones de todas las ramas de la medicina interna y especialidades médicas. Es un libro muy recomendable que, como ven, además, el director asociado es el doctor Cabrera Arroyo y no tengo ningún acuerdo económico con él, se lo puedo prometer. Una cosa parecida se hizo en España en el año 2018, lo que es 45 recomendaciones de Right Care para la especialidad de medicina interna. Esto es un grupo de trabajo en que creo que el doctor Ricardo Gómez participó y que también por una medicina interna de alto valor
advirtiendo sobre las prácticas clínicas que no aportaban valor, motivada por la dificultad de adaptación de las guías de práctica clínica a veces a las necesidades de los pacientes. Las guías son muy extensas, pueden ayudar mucho, o tendrían que ayudar mucho, pero a veces los protocolos son difíciles de adaptar a los pacientes. En ese sentido, en el año 2017 en LANCET se habló del Right Care, que es la atención sanitaria que aporta más beneficios que efectos no deseados, que tiene en cuenta las circunstancias de cada paciente, y volvemos sobre lo mismo, sus valores y su manera de ser, y que se sustenta la mayor evidencia disponible. Y esto debe ir unido a estudios de coste-efectividad. El movimiento Right Care es una red de iniciativas independientes que promueven las prácticas clínicas. Y lo que básicamente es dejar de hacer lo prescindible para centrarse en lo que realmente hace falta. La sociedad, esto fue una publicación, digamos, inicial en la que se establecieron 5 recomendaciones, pero había muchas más recomendaciones que no voy a volver. ¿Cuál es el problema que se plantea? Bueno, el doctor Jordi Varela, ustedes pocos lo conocerán, pero es un médico internista, pero dedicado a la gestión hospitalaria desde hace muchos años, que tiene un blog en la web muy interesante sobre gestión clínica y que tiene mucho medicamento, al menos en España. Entonces, él es un poco crítico, ha sido un poco crítico con esto, porque ha visto que después de 10 años del Choosing Wisely y de haber hecho muchas recomendaciones, cuando uno va a la calle, a la medicina primaria o a la medicina básica, a ver qué se hace de todo aquello, pues realmente se está haciendo muy poca cosa. O sea, hay muchas recomendaciones, ha hecho muchas recomendaciones, pero el paso final de hacerle caso a esto es difícil. A ver, evidentemente en los hospitales universitarios académicos es más probable, pero a nivel de medicina general, de medicina que sufre el paciente, pues es más complicado. ¿Y cuáles son las causas de que el Right Care, el Choose Wisely, haya perdido actualidad? Primero, y esto sí que es universal, el afán consumista de una sociedad que ha hecho suyo el mensaje del cuanto antes mejor y cuanto más mejor. Esto es muy complicado y nosotros lo vemos a nivel español en todos los sentidos, empezando por la juventud. El entorno de restricciones de servicios públicos y de incremento de desigualdades que pueden confundir Right Care con recorte en la sanidad, que no es esto. O sea, que no digan, no, y esto lo dicen porque así ahorran y no me hacen esto otro. La persistencia de rutinas clínicas que con todo ese seguimiento, sobre todo, que se hacen sin que haya una base científica para ello. En España, el programa MIR, incluso el programa MIR, ustedes saben, es el programa de formación de los médicos internos residentes, pero que fomenta la cultura de códigos y protocolos muchas veces en detrimento del razonamiento clínico. Por supuesto, la práctica de medicina defensiva, para no dejarse nada por explorar y no vaya a ser qué. Y bueno, y la última, yo creo, la falta de estrategias para implicar a los pacientes en esas decisiones clínicas. Esto, como hemos dicho, que el paciente tiene que participar muchas veces por falta de tiempo o incluso por falta de ganas del propio paciente, es muy complicado de hacerlo. ¿Cómo, ya estoy acabando, cómo vamos a añadir valor a la práctica clínica? Uno, como hemos dicho, las decisiones basadas en la evidencia debe estar actualizada. Eso es lo primero, evidentemente. Debemos mejorar la adecuación de la práctica clínica, identificando y evaluando y reduciendo las prácticas innecesarias, vuelvo a insistir, de poco valor clínico, y promover las prácticas más adecuadas. Tenemos que tener, una vez más, en preferencia los valores y circunstancias individuales del paciente y es muy importante para todo esto la coordinación y la continuidad de la atención médica en unidades multidisciplinares y con reuniones de mejoras de proceso y protocolos. Y hasta aquí he acabado y dentro del tiempo porque vamos muy retrasados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Siguiente tema lleva como título ¿Cuándo cambiarán los hospitales? Hablemos de gestión clínica en medicina interna a cargo del doctor Ricardo Gómez Huelga, presidente de la Federación Europea de Medicina Interna. Profesor, adelante. Acá tienes el puntero. Va a pasar aquí, ¿no? Pasa.
Bien, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Mi agradecimiento en primer lugar a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a su presidente Jesús Falcón por la invitación y al World Summit, a Alfredo Cabrera también por su amable invitación. Bueno, en los próximos minutos voy a intentar atender a estas dos cuestiones. ¿Cuándo vamos a cambiar a los hospitales? ¿Cómo podemos hacer gestión y de qué manera en medicina interna? No tengo ningún conflicto de interés sobre estos temas. Los hospitales, el hospital del futuro, el hospital de hoy y el hospital del futuro. Bien, si analizamos el entorno en que nos movemos los médicos, nos movemos los hospitales, las cosas están cambiando a un ritmo acelerado y los principales desafíos son, en primer lugar, un cambio demográfico, un cambio epidemiológico marcado por el envejecimiento de la población, por la endemia de enfermedades crónicas no transmisibles, por el crecimiento de pacientes con multicomorbilidad compleja. En segundo lugar, la gente está cambiando, los ciudadanos son cada vez más exigentes, están mejor informados, exigen una mejor atención y una atención más rápida. La revolución tecnológica, la digitalización, la inteligencia artificial nos está cambiando la vida. Y los problemas económicos. Cada vez más estamos más presionados por hacer una medicina coste eficiente. Si analizamos cómo son los hospitales ahora, podemos decir que son organizaciones fuertemente jerarquizadas, con mucho peso de la gestión administrativa, con un componente gerencialista muy importante en detrimento del peso de los profesionales. Esta estructura jerárquica, además, es una estructura dividida en servicios clínicos distribuidos por órganos y aparatos según el esquema clásico del siglo XIX, primero del siglo XX. Y para dar respuesta a los desafíos que hablamos anteriormente, los hospitales deberían girar a una estructura menos jerárquica en el que los profesionales tuviéramos más protagonismo. El poder en la medicina está en el conocimiento y el conocimiento es lo que define a los profesionales sanitarios. Por tanto, en vez de esta estructura vertical jerárquica, deberíamos intentar una estructura más participativa en red, una estructura en redarquía y respetar las iniciativas locales, las experiencias locales. No todo es igual en todas partes, debemos evitar la uniformidad. En mi opinión, la estructura clásica por servicios clínicos debería tender a cambiar en una división más horizontal, colaborativa, en equipos multidisciplinarios. Las profesiones sanitarias tienen que cambiar, enfermería tiene que asumir nuevos roles claramente. Y el concepto propio de hospital como institución cerrada, aislada del reestructura sanitaria, debería virar a un hospital incluido en la red asistencial, incluido en la red sociosanitaria y tender a unidades de alta complejidad centralizadas en centros específicos. No todo el mundo puede tener una estructura para atender problemas de neurohipófisis. Deberíamos de centralizar, regionalizar esta atención hiperespecializada. Los hospitales somos muy buenos para resolver problemas agudos, pero damos una atención discontinua que no sirve para atender a pacientes crónicamente enfermos, que necesitan una continuidad asistencial. Y la paradoja es que actualmente, en general, la evaluación y la dotación económica de los hospitales viene en función de la actividad que realizamos. Cuanto más pacientes vemos, cuanto más pacientes operamos, cuanto más altas procedemos, mayores son los recursos, mayores las plantillas. Tendremos que acostumbrarnos a que nos analicen no por la cantidad de cosas que hacemos, sino por los resultados, la calidad de nuestra actividad. Bien, un poco en relación con la medicina de alto valor que antes el doctor Antonio González hablaba. 4 propuestas que desde la Sociedad Española de Medicina Interna hace unos años, en un libro que se habla del Hospital del Futuro, proponíamos en relación con lo que he dicho antes. En primer lugar, situar al hospital tecnológico, al hospital de tercer nivel, en el centro de un hub asistencial que incluyera hospitales de segundo nivel, hospitales comunitarios de primer nivel, red sociosanitaria, el propio domicilio del paciente, los sistemas de atención primaria. No trabajar aislados, sino dentro de esta red. En segundo lugar, sustituir la división por servicios clínicos
en una organización más matricial en el que se organizaran divisiones asistenciales, es decir, procesos asistenciales. ¿Qué tipo de profesionales sanitarios se necesita para atender correctamente una fractura de cadera, o para atender correctamente un cáncer de pulmón, o para atender una crisis hiperglucémica? De manera que fueran equipos interdisciplinarios los que se organizaran alrededor del proceso asistencial y que no fuera el paciente el que tuviera que ir migrando de un servicio a otro como pasa en la actualidad. Se proponían una serie de áreas asistenciales potenciales como el cáncer, cardiovascular, neurociencia, materno-infantil, centros de crónicos o de coordinación comunitaria, y igualmente habría áreas de soporte asistencial junto a las clásicas de laboratorio o radiodiagnóstico. La medicina perioperatoria, la asistencia compartida, debería ser un área transversal, lo mismo que la rehabilitación o la coordinación de la asistencia aguda. Por supuesto, la división gestora debería ser importante, pero potenciando fundamentalmente los sistemas de información para que los profesionales supiéramos casi a tiempo real qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son nuestros resultados para poder establecer medidas correctoras que aumentaran la calidad de nuestra asistencia. Tercer punto, valorarnos por el valor de la asistencia que damos, no por la cantidad de asistencia que realizamos. Y esto implica que los sistemas de evaluación actualmente, que son muy groseros, neumonía, se cura, no se cura, el paciente se muere, no se muere, cuántos días de alta hospitalaria está, qué complicaciones importantes perioperatorias o intrahospitalarias ha tenido. Eso, los resultados en salud habrá que irlo cambiando, incorporando la perspectiva del paciente. Al paciente no solo le interesa curarse de la neumonía, lo que interesa es cuánto tiempo va a tardar en recuperar su actividad social, familiar, normal. Eso en el caso de pacientes mayores es clave. No valoramos el impacto funcional que una hospitalización tiene en ellos. Y por último, tomar medidas para garantizar la continuidad asistencial tanto en el paciente agudo como en el paciente crónico. Las transiciones asistenciales en los hospitales son situaciones de extremo riesgo. Pasar un paciente de la urgencia a la planta, de la UBI a la planta o de la planta al domicilio son saltos asistenciales que muchas veces no cubrimos. Habrá que garantizar esa continuidad asistencial 24/7. ¿Y qué les voy a decir de paciente crónico? Que por definición es un paciente que se reagudiza, que reingresa, que requiere un seguimiento permanente, lo que nos obligará a coordinarnos con servicios sociosanitarios, incluyendo cuidados paliativos. La paradoja es que ahora mismo cada vez tenemos más hospitales, pero cuando se analiza el tipo de paciente que ingresamos, 2/3 de los mismos son pacientes que no se adecúan a lo que se llama hospital factory, es decir, el hospital de alta tecnología de agudos, porque son pacientes mayores o muy mayores con múltiples condiciones crónicas. De manera que le curamos el proceso agudo, pero durante el proceso de hospitalización le generamos una serie de problemas hospitalarios que va desde la desnutrición al síndrome confusional, el inmovilismo, la depresión, la ansiedad, etcétera. De hecho, la mayor parte de los reingresos de estos pacientes no es por la misma causa que originó el primer ingreso, sino por alguna complicación paralela iatrogénica derivada de la hospitalización. Por tanto, tenemos que cambiar el modelo, garantizar una mayor continuidad asistencial, porque la causa más frecuente de hospitalización, analicemos la patología que sea, diabetes, insuficiencia cardíaca, demencia, fibrilación auricular, es la multimorbilidad. Todos estos pacientes van a tener varias, múltiples condiciones crónicas simultáneas. Por tanto, esto nos obliga a trabajar de otra manera, porque si seguimos actuando como hasta ahora, lo que estamos produciendo es una medicina fragmentada, paralela a esta hiperespecialización médica que lleva a sobreuso de pruebas diagnósticas, sobretratamiento, a más riesgos para el paciente, más costes para el sistema. La hiperespecialización en medicina es un hecho imparable. Y eso va a ser bueno para los pacientes, por supuesto, porque va a permitir una respuesta más específica y más apropiada a problemas concretos. De manera que ahora mismo ya un cardiólogo
decir cardiología, pues bueno, puede ser arritmología o electrofisiología o cardiología intervencionista. Los traumatólogos ya no son cirujanos ortopédicos, son hombros, rodillas, columna. Eso va a seguir siendo así, pero es una respuesta insuficiente para los pacientes crónicos con multicomorbilidad. En esta editorial del British Medical Journal se decía que para balancear esta hiperespecialización se necesitaban dos cosas. Una, mejorar las capacidades generalistas de los médicos especialistas o subespecialistas. Y dos, promover un mayor número de médicos generalistas, de médicos internistas. Bien, esto va a implicar una redistribución de los recursos. Es decir, el hospital de alta complejidad, de alta tecnología, probablemente tendrá que reducir su tamaño y complementarse con hospitales de mediano o de baja complejidad que permitan a los pacientes recuperarse con menos iatrogenia y con menos costes, y también buscar sistemas alternativos a la hospitalización, como ahora nos permite la teleasistencia en el propio domicilio de los pacientes. En estos dos documentos, el Future Hospital del Royal College y el Hospital del Futuro de la Sociedad Española de Medicina Interna, coincidíamos en este mismo planteamiento. Creemos que la mayor parte de los pacientes hospitalizados deberían ser tratados o dirigidos en la asistencia por médicos y equipos generalistas, y que la actividad de los especialistas o de los hiperespecialistas debería estar concentrada para procedimientos específicos o pacientes con una patología muy concreta o muy poco prevalente. Bien, de esta manera, con este enfoque, el internista o el médico generalista del hospital debería considerarse una especie de director de orquesta que pusiera un poco de orden en la prioridad en los distintos solistas que serían los médicos con su especialidad. En este documento de la SEMI intentamos resumir lo que hasta ahora les estoy contando en 10 puntos. En primer lugar, el hospital de tercer nivel sería un hospital de alta tecnología que se organizaría por redes asistenciales y por procesos asistenciales. Los equipos multidisciplinarios irían sustituyendo a la actual división de servicios. Deberíamos tener un compromiso de continuidad asistencial y de intensidad de cuidados los 365 días del año, las 24 horas. La atención al paciente crónico complejo nos va a obligar a coordinarnos con la atención primaria y con la red sociosanitaria. La digitalización va a facilitar alternativas al hospital, la asistencia ambulatoria, domiciliaria. La gobernanza del hospital debería equilibrarse entre gestores y clínicos y profesionales. Las organizaciones duales, es decir, la jerárquica actual debería complementarse en una participación más en red de los profesionales. La medicina interna debería ser un agente clave del cambio, y el paciente, desde luego, va a dejar de ser un sujeto pasivo y va a exigir a integrarse activamente en el equipo asistencial. Esto parece que es el futuro, pero realmente si miramos hacia atrás, de la experiencia de la COVID-19, yo creo que en España y seguramente en muchos países tuvimos la sensación de que muchas de las cosas que pedíamos aquí fue posible realizarlas a la fuerza ahorcan, ¿no? Pero durante la COVID el peso de los gestores disminuyó y hubo mucho más protagonismo de los profesionales a la hora de organizar el hospital. De manera que muchas de las cosas que hablamos aquí, como la desburocratización de los procesos, la creación de equipos multidisciplinares, la organización del hospital en niveles de gravedad, tuvo todo un sistema mucho más dinámico, mucho más fluido, un hospital que algunos llaman hospital líquido, mucho más integrado con la red comunitaria, con el sistema sociosanitario, con los cuidados en domicilio. Bien, la segunda parte de mi charla es hablar sobre la gestión clínica en medicina interna. Ya el doctor Antonio González ha hecho un marco perfecto sobre el concepto de gestión clínica. Por resumirlo, podríamos definir la gestión clínica como un pacto entre gestores, administración y profesionales, de manera que los gestores transfieren a los clínicos capacidad de decisión,
a cambio de que los clínicos nos comprometamos en un uso eficiente de los recursos, en un control de los costes. Esto es un proceso de autonomía profesional, por tanto de descentralización, que se basa en un contrato de gestión que se firma entre la Administración y los distintos servicios, en el que se plasman objetivos, indicadores y métodos de evaluación y también unos incentivos en búsqueda de la eficiencia, entendiendo la eficiencia como un mecanismo de sostenibilidad del sistema y de equidad social. Bien, ¿qué ha ocurrido en los centros, en los países donde se ha instaurado la gestión clínica? En España tenemos una experiencia casi de 20 años de gestión clínica. Yo diría que el balance es agridulce o claroscuro. Hay algunas ventajas y muchos inconvenientes. En teoría, la gestión clínica promovía y ha promovido, de hecho, un cambio cultural en los hospitales. De hecho, la gente está ya habituada a que se evalúen los resultados, que se evalúe si tu actividad está sujeta o no a protocolos basados en la evidencia. Se ha abierto las puertas de los hospitales en muchos casos a la participación de los ciudadanos en la evaluación global del sistema, pero también ha habido efectos perversos y muchos efectos perversos. Paradójicamente, la gestión clínica, la implantación de la gestión clínica ha aumentado la burocracia en muchos hospitales. El peso del área administrativa en la mayor parte de los hospitales ha crecido extraordinariamente en las últimas décadas, por lo menos en España. En segundo lugar, el peso de los gerentes, en vez de trasladarse a los clínicos, ha aumentado, porque tienen bajo su mano un sistema de recompensa o de castigo a los clínicos. En tercer lugar, en vez de fomentar la cooperación entre servicios, muchas veces se establece una dinámica perversa de competencias entre servicios, porque hay pacientes que no son rentables. Hay pacientes que aumentan la estancia media, que aumenta el consumo de recursos y en vez de colaborar entre todos para tratarlo, a veces se establece una disputa a ver a quién coloca el paciente, que suele ser el servicio de medicina interna. Es decir, hay un sesgo de selección, un predominio de criterios economicistas, en definitiva una fragmentación del sistema que era lo contrario que lo que se perseguía. En el libro que comentaba antes Antonio, por una medicina interna de alto valor, que coordinó Jordi Varela en la SEMI, definíamos estos 10 puntos, este decálogo, para mejorar los resultados y ahorrar de forma sensata, ser más eficiente. Reducir hospitalizaciones evitables, mejorar la gestión de camas, es decir, reducir estancia media, potenciar la ambulatorización de procesos quirúrgicos y médicos también, reducir actuaciones desproporcionadas en oncología, sobre todo en últimas fases, impulsando la atención paliativa, mejorar el manejo clínico de los pacientes geriátricos, frágiles, hospitalizados, prevención del síndrome geriátrico, reducir la tecnificación desproporcionada al final de la vida, reducir pruebas diagnósticas redundantes o inútiles, reducir visitas sucesivas, revisiones innecesarias, actualizar protocolos, aumentar la seguridad clínica. Bien, aparte de la macrogestión, hay un tema importante que más o menos nos compita a todo, que es la microgestión, la gestión de equipos asistenciales. Muchos de ustedes tendrán responsabilidades sobre unidades o servicios y en estos 11 mandamientos del jefe sensato, este libro de Good Boss, Bad Boss, hay 3 puntos claves del jefe sensato, que es: uno, escuchar más que hablar; otro, ser modesto, ser humilde, saber decir no lo sé y pedir ayuda cuando lo necesitas; y tercero, ser agradecido con tu equipo. Yo creo que son 3 principios importantes. Pero aparte de eso, un efecto también negativo de la gestión clínica es que en muchos casos los jefes clínicos se han convertido en gestores más que en líderes. Y el gestor busca la eficiencia, pero tiene una mirada a corto plazo. Lo que busca es ajustar medidas coyunturales, pero le falta visión a largo plazo, visión transformadora, visión inspiradora del equipo.
no sé si conocen la historia de los dos picapedreros que en la Edad Media estaban picando piedra y le preguntan a uno de ellos, ¿qué estás haciendo? Picando piedra, pero quiero ser el mejor picapedrero de la ciudad. Y le preguntan a otro, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Esa es la diferencia entre un líder y un gestor. El líder tiene una visión, el gestor tiene solamente una misión. Bien, la medicina interna tiene intrínsecamente muchos valores que la pueden hacer imprescindible para liderar y gestionar el cambio asistencial, el cambio del futuro. Nuestra visión integral, nuestra versatilidad, nuestra polivalencia, nuestra capacidad para coordinar equipos multidisciplinares, para dar una continuidad en la asistencia. Pero eso nos va a obligar a algunos cambios, a asumir algunos retos. Tenemos que implantar nuevos modelos asistenciales, incluyendo la asistencia compartida, incluyendo la gestión hospitalaria de los pacientes, el hospitalismo, la teleasistencia, la integración de equipos multidisciplinares y la integración con atención primaria. Por resaltar algunos puntos, en los servicios de medicina interna, nuestro primer cliente son los servicios de urgencia y la atención primaria. Por tanto, si el 90%, 95% de nuestros ingresos vienen de estas dos fuentes, es importante que creáramos circuitos, estableciéramos circuitos con estos dos sistemas asistenciales para que el ingreso de los pacientes fuera más fluido y más ordenado, que tuviéramos planes de atención continuada en pacientes crónicos, consultorías en atención primaria. Es un modelo que en España se está implantando, es decir, médicos internistas que van periódicamente a un centro de salud que tienen asignado para comentar pacientes. De esta forma se pueden prevenir muchos ingresos o muchas consultas hospitalarias. Un segundo aspecto es la conexión de los servicios de medicina interna con otros servicios hospitalarios. Con los servicios quirúrgicos cada vez se está implantando más el sistema hospitalista, el sistema de asistencia compartida, de cogestión, de co-management con ellos, sustituyendo al sistema tradicional de interconsultas puntuales. A nivel sociosanitario, la interconexión con todos los recursos sociosanitarios de atención primaria es clave, y no olvidemos también la implicación en tareas de investigación y docente. En definitiva, lo que yo creo que debemos hacer, las dos claves son, primero, adaptarse a lo que la población nos está pidiendo, y lo que tenemos por delante es un desafío de envejecimiento y de enfermedades crónicas no transmisibles, de multicomorbilidad. Y en segundo lugar, salir de nuestra área de confort, que son los servicios de medicina interna, y hacer cosas nuevas, básicamente mirar atención primaria, mirar el domicilio del paciente y a la asistencia compartida con servicios quirúrgicos o con servicios médicos. Y por último, una reflexión sobre la tensión interna que como médicos especialistas en medicina interna tenemos entre ser fieles a lo que nos define, es decir, a una medicina integral, generalista, y al otro tiempo la necesidad, desde un punto de vista curricular académico, de centrarse en una área concreta de la medicina. Muchos de ustedes serán subespecialistas de cualquier área médica. La diferencia, en mi criterio, entre un internista y un especialista puro es que el internista nunca renuncia a esta visión global del paciente, aunque se especifique en un área determinada. Es decir, el internista sería un modelo en T, una base amplia general y una especificación, un área de interés, mientras que el hiperespecialista sería una T invertida, sabría mucho, pero de un área muy específica, ¿no? En definitiva, para el futuro tendremos que combinar, tenemos que colaborar entre hiperespecialistas y médicos e internistas generales, y yo creo que ese será un poco el desafío y el futuro que tenemos por delante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muy bien. Nuestra última charla, envejecimiento saludable y bienestar médico, la doctora Irma nuevamente, para ir cerrando este último bloque de la tarde con estos valientes que estamos haciendo el aguante acá, doctora. Bueno,
en representación de ACP. Gracias. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre envejecimiento exitoso, que esta es una plática que tiene que ver con, te lo digo Juan para que me escuches Pedro, porque aunque es algo que le hacemos para nuestros pacientes, también lo debemos de aplicar para nosotros. Y porque es muy importante, si bien yo he visto que aquí la población pues es muy joven, he estado viendo, le digo, hay gente, tengo estetoscopios más viejos que algunos de ustedes. Sin embargo, todos vamos a ir, entonces hay una población joven y Paraguay es una población joven en general, pero cada vez vamos habiendo más viejos y la idea es no solo llegar, sino llegar muy bien, ¿no? Entonces empieza a aumentar la población de adultos mayores, cada vez empieza a haber una más alta prevalencia de enfermedades crónicas y además esto impacta en el sistema de salud. Sí, porque si una persona va a llegar ya con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, osteoporosis, pues le va costando más al pueblo. Entonces vean cómo estamos, esto se los traje, nuestra mortalidad, si escucharon la plática en la mañana de uno de los pacientes que decían que en Estados Unidos su mortalidad está prácticamente, su promedio de vida está como el nuestro. Su calidad de vida no está tan de aquellas, ¿no? Y tienen una muy alta incidencia de enfermedad. Entonces estamos, México y Paraguay, si fijan, están, pues ahí van. Estados Unidos creo que está como en 74, con todo y que tiene mucho más dinero, digamos, y le invierte mucho más a salud que nosotros. Ahora, vean esto. Aquí en Paraguay nuevamente son más o menos, poquito menos de 8 millones. La ciudad en la que vivo yo en México es de 8 millones. Entonces yo estoy aquí fascinada de estar en este lugar que digo, ¡ay, qué amplio! Y bueno, vean la esperanza de vida de nacer que sigue siendo un poquito más en mujeres que en hombres, ¿sí? En las mujeres para 2024 la esperanza de vida es de 78 años y si llega uno a los 78 años es muy posible que llegue uno a 5 años más. Entonces estas mujeres que tienen ahorita 78 muy posiblemente van a llegar a los 83. Los hombres que están en 72 muy seguramente van a llegar a 77 o la gran mayoría. Entonces hay muchas formas de envejecer. Podemos envejecer de una manera satisfactoria. Se puede llegar a un envejecimiento patológico y finalmente tenemos el envejecimiento usual, que es el que conocemos de nuestros pacientes que llegan más o menos con alguna enfermedad crónica, alguna repercusión de esa enfermedad crónica y que bueno, ahí la llevan aunque tengan algunas limitaciones. Entonces, pero vivir y durar no es lo mismo. Y yo no quiero durar, ¿no? O sea, lo que me toque, pero llegar muy bien. No se trata de llegar a ser eternos. Porque muchas veces el tener una vida muy larga no necesariamente nos habla de que llega uno bien. Entonces es muy importante llegar con salud emocional, física, financiera. Muchos de nosotros nos desgastamos en 2, 3 hospitales, nos vamos a la priva, invirtiéndole mucho a la parte financiera de cuando llegue a viejo. Sin embargo, si llegamos sin salud, no la vamos a poder disfrutar o lo que ganamos lo vamos a invertir en tratar de recuperar salud. Entonces, esta parte se hace muy importante y lo hacen nuestros pacientes también. Entonces, la idea es que si yo tengo una buena salud, esto le va a añadir mucha calidad de vida a los años que yo llegue. Entonces, mi longevidad va a depender de que yo tenga un envejecimiento saludable para que si llegue a los 80, llegue a los 90, yo siga siendo independiente. Entonces, ¿por qué envejecemos? Bueno, pues vamos a envejecer porque empieza el agotamiento de células madre, va a haber desgaste de los telómeros, empieza a haber alteraciones intercelulares, inflamación crónica, disfunción. O sea, este es el proceso, todos vamos envejeciendo por día, ¿no? Pero esto tiene una manera de irse presentando y no todos envejecemos ni al mismo tiempo, ni cada órgano ni sistema envejecen al mismo tiempo. Entonces, unos, por ejemplo, empezarán con ojos, con disminución de agudeza visual, trastornos de ver colores, distancias, alguien más tendrá algún problema de capacidad auditiva, alguien más puede tener pérdida de sensibilidad olfativa, pero empiezan a pasar todas estas cosas
en mayor o menor medida. Envejecer no es para cobardes, ni los quiero asustar, pero la idea es que también vayamos viendo todo lo que va pasando, ¿no? Por pura edad. Empieza a haber disminución de las papilas gustativas, empieza a haber trastornos del sistema respiratorio, sistema cardiovascular. A nivel digestivo, dicen que todo se empieza a caer después de cierta edad, lo único que se suben son las encías y luego se caen los dientes, ¿no? Entonces, esta parte también es importante tener en cuenta en nuestros pacientes. Se empieza a adelgazar la piel, nos damos cualquier golpecito, ya hicimos el morete, ¿sí? Tocamos al paciente y bueno, ya lo dejamos como si lo hubiéramos sacudido. Entonces esto se hace muy importante. Y a nivel del sistema genitourinario, en la mujer, perdón, va a haber el síndrome, después de menopausia empieza a haber mucho síndrome genitourinario, en el hombre la hipertrofia prostática, que luego le impacta el sueño porque tiene que ir 3, 4 veces al baño en las noches. A nivel del sistema musculoesquelético empezamos a perder músculo, aumentamos grasa, etcétera, ¿no? Nivel del sistema nervioso, inmunológico, también hay mayor deficiencia. Entonces, todos estos cambios se van a ir. Y agréguenle el cambio de papel social. Resulta que ya no soy la jefa de medicina interna, ya no soy la profesora de residentes, ya yo no quería dejar de dar consulta, pero la consulta me dejó a mí porque ya no quieren ir conmigo, a lo mejor por viejita, ¿no? O sea, empiezan a suceder. ¿Seguro? Sí. Ok. Entonces, empieza a haber estas pérdidas sociales. Se muere mi pareja, entonces yo ya a lo mejor ya no tengo con quién salir. Empieza a haber mucha pérdida social, ¿no? Empieza a haber pérdida de ingresos. A lo mejor ya solo vivo de mi jubilación y eso no me permite y entonces ya tampoco ya no tengo acceso a muchas cosas. Pérdida de independencia, si ya no puedo manejar, me tengo que atender a los hijos, a los nietos, a que me lleven, me traigan. Todo esto va generando muchas pérdidas y la pérdida de autoestima. ¿Me van a dar el manual? Ya, ok. Entonces es un poco difícil estar con las dos cosas. Muy bien, y la pérdida de la autoestima, ¿no? En la que también a lo mejor después de cierta edad ya nadie, ya nadie lo vuelve uno a chulear, ya nadie lo voltea a volver a una mujer, los hombres ya no se sienten con esta capacidad, etcétera, de andar galaneando. Y todo esto va generando mucha problema también desde el punto de vista de cómo me siento y cómo me reflejo. Entonces, ¿cuál es la definición de OMS? Envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener a edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible estar bien. Entonces, ¿esto qué lo va a determinar? Lo va a determinar la capacidad intrínseca de la persona, es decir, la combinación de todas mis capacidades físicas y mentales y mi entorno. Y mi entorno incluye mi entorno físico, mi entorno social y el entorno político, que también tiene mucho que ver, y cómo se interactúan ambos. Entonces, cuando estoy hablando de capacidad intrínseca, ¿de qué estoy hablando? Pues de mi capacidad locomotriz, mi vitalidad, capacidad visual, capacidad auditiva, capacidad cognitiva y capacidad psicológica. Todo esto necesita estar en un excelente equilibrio. Y otras cosas van a determinar esto. Mi papá, voy a ir ahora en mayo, mi papá cumple 100 años, ¿sí? Entonces lo más seguro es que desde el punto de vista biológico, pues tenemos posibilidad, mis hermanos y yo, de llegar sin embargo, también influyen los hábitos. Y los hábitos es el fumar, el beber, el comer de más o de menos, el qué como,
¿sí? Entonces, también la parte, mis hábitos de sueño, todo esto va a influir en forma muy importante más allá de la genética. Y la cuestión social. Los humanos somos seres sociales. Las personas, hay estudios muy importantes en los que las personas que viven aisladas son personas que tienen menos calidad de vida, se enferman más, se mueren más pronto. Y por supuesto el acceso al servicio de salud. En México se paga de bolsillo buena parte del acceso de salud porque el acceso de salud es pésimo. Aunque nuestro presidente decía que íbamos a estar como Dinamarca, la verdad es que nuestro servicio de salud es muy malo y mucho sale de bolsillo. Entonces, si tengo poca capacidad económica, tengo poco acceso también a un sistema de salud. Lugares en Europa, España, que la medicina es social, esto es un poco menos complicado. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, recuerden que de que nos morimos la mayoría de los humanos, pues de infartos. Entonces, ¿qué pasa a nivel cardiovascular? Hay rigidez arterial, disfunción endotelial, y eso hace que cada vez conforme vayamos envejeciendo tenemos mayor posibilidad de hipertensión arterial, hay mucha diabetes, dislipidemia, y en el caso de las mujeres el déficit del impacto estrogénico también impacta muchísimo en que tengamos hipertensión y enfermedad cardiovascular después de la menopausia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir al paciente? Insistir, si hay una cosa que va a hacer el paciente es que deje de fumar, ¿sí? La otra es mantenerse en peso adecuado, es importante hacer ejercicio, combinar, no solo es el ejercicio aeróbico, que se recomienda 150 minutos por semana, sino hacer peso y resistencia. Eso se hace muy importante. Alcohol con moderación, aunque ahora cada vez están diciendo que no hay dosis segura, ¿sí? Y una dieta DASH, la dieta mediterránea, y por supuesto controlar los factores de riesgo de diabetes, hipertensión, dislipidemia. Esto nos ayuda a la prevención cardiovascular. Vean cómo este estudio es muy interesante porque se vio que con solo el hecho de controlar presión arterial se incrementa 2.4 años la vida de una mujer y 1.2 el de los hombres. Cese de tabaquismo, vean dónde está, cómo incrementa la vida, solo dejar de fumar. Y si se modifican todos los factores, hay un incremento de vida real. Entonces nos dicen los pacientes, a mí qué me importa, voy a seguir fumando, al cabo los últimos años son los peores, pero se hacen peor porque estamos fumando. O sea, es importantísimo decirle al paciente que deje de fumar. Y si alguno de ustedes aquí todavía fuma, eso ya no es chic, prediquen con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el médico? El enfoque tiene que ser individualizado. A cada paciente es diferente, a cada paciente le interesan cosas diferentes respecto a su salud. Es muy importante tener trabajo interdisciplinario y que tengamos una valoración geriátrica integral cuando ya este es un paciente mayor, desde el punto de vista de cómo está cognitivo, su riesgo de caídas, si está comiendo. De ancianos es muy fácil hacer dieta de galleta y té. Da flojera cocinar muchas veces, la papila gustativa ya no está ahí, entonces se hace muy fácil comer en sencillo lo que sea para quitarse el hambre. Y esto es algo que pasa mucho en la gente mayor. Entonces, ahorita de jóvenes, pues aguanta uno hacerlo, pero ya de ancianos impacta mucho en todo. Vean cómo la fragilidad que va teniendo la persona mayor va también incrementando el riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces es muy importante trabajar sobre esa fragilidad, que el paciente haga ejercicio, que el paciente haga peso y resistencia y que el paciente se alimente, que coma proteína. Puede ser proteína vegetal, porque también por otro lado estamos cuidando el que no esté comiendo el exceso de carne, ni les gusta, ni la pueden masticar, ni la digieren, pero buscar maneras de comer otras cosas. Nosotros nos apoyamos mucho con el aguacate, por ejemplo, que es de muy alto valor nutritivo y es una de las maneras en las que el paciente puede comer la crema de cacahuate. Este es de OMS y esta tablita me parece muy interesante y se las traje porque en 5 minutos nosotros podemos decir, ok, ¿cómo está mi paciente?
y yo tengo una puntuación de decir cómo estoy en deterioro cognitivo, pérdida de movilidad, nutrición, discapacidad, pérdida auditiva y síntomas depresivos. Y esto me permite saber cómo está el paciente y enfocarme en lo que es importante. Esta la iba a hacer, pero sabes que no vamos a tener tiempo, pero este es un ejercicio muy rápido de hacer. Lo recomiendo que lo hagan después ustedes y lo pueden hacer con el paciente. La idea es recarguen una silla contra una pared para no se vaya a caer el paciente y se sienta uno, se pone uno así y la idea es en lo que alcancen a hacer en medio minuto, en 30 segundos, sentarse, levantarse, sentarse, totalmente sentado, totalmente de pie y ahí se contabiliza. Para las que se están riendo, tienen que hacerlo por lo menos 20, tienen que hacer por arriba de 20, se esperaría que alguien menor de 40 años lo haga por lo menos 20 veces. Si no están ahí, pónganse a hacer ejercicio. ¿En dónde estamos con las personas ya mayores? Para el 60-64 años, los hombres deberían de poderlo hacer 14 veces, las mujeres 12, y ahí vayan viendo a alguien que no puede hacerlo con facilidad. ¿Sí? ¿De qué nos habla? De que tiene poco equilibrio, de que tiene poco balance, de que no tiene fuerza ni musculatura, ni en piernas ni en el centro. Entonces, les digo, en un rato de ocio que tengan, hagan este ejercicio y vean cómo están, para que vean el reto y es un ejercicio muy fácil de hacer con sus pacientes para que puedan medir el riesgo que este paciente tiene de caídas y cómo está desde su punto de vista de coordinación y de fuerza. Entonces, ¿qué voy a considerar cuando veo un paciente? Su edad, su expectativa de vida, el tiempo estimado que necesito para beneficiarme de una intervención y los riesgos y beneficios, ¿no? Entonces, después de cierta edad ya no vale la pena andar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque miren, no, ¿para qué estar siendo muy estrictos controlando la hipertensión si el beneficio es a 1 o 2 años? Lípidos después de los 80 años, no hay ninguna evidencia de que sirve. Hablando de medicina de alto valor que estábamos hablando, el aneurisma aórtico sí es importante en el hombre de 65-75, sobre todo que fumó más de 1000 cigarros en una vida, que es rapidísimo. Diabetes, el beneficio es a largo plazo, entonces no tenemos por qué andarle quitando a la gente de 85, 90 años que se coma su pan dulce, ¿qué importa? O sea, ya no va a pasar nada, ¿no? Entonces no andar limitando tampoco a la gente. Pocos placeres quedan en la vida, ya a los 85, fuera de comer, y les estamos quitando ese gusto, tampoco, porque no vamos a beneficiar al paciente, ¿no? En las mujeres, por supuesto, que es muy importante, osteoporosis por la cuestión de las caídas, hay que promover ingesta de calcio, de vitamina D, actividad física, evitar alcohol y tabaco. Mamografía hasta los 75 años, colonoscopia hasta los 75 y próstata, que ya también lo platicaron, tendría que ser una decisión compartida, solo si el paciente quiere. El no estar tamizando para cáncer de ovario ni cervix después de los 65 años si no es necesario. Para los fumadores de alto riesgo sí hay que tamizar pulmón, pero no andar buscando. Es más importante tamizar caídas, depresión, consumo de alcohol, ¿sí?, que andar buscándole cánceres al paciente mayor de 80 años. ¿Qué se necesita hacer? Ejercicio aeróbico, entrenamiento de equilibrio, participación social, dieta variada, rica en proteínas, vitaminas, etc. Entonces, sí se puede tener un envejecimiento ideal, ¿sí? Necesitamos evitar enfermedad, necesitamos tener funcionalidad cognitiva y física, y hay que tener una pasión, compromiso con la vida, algo que sea más allá de nuestras carreras, ¿sí? Porque algún día a lo mejor ya no voy a poder ejercer, o algún día mi paciente ya no va a ser el jefe el director ya no va, ¿sí? Entonces, necesito tener una pasión que me levante todas las mañanas, ¿sí? No necesariamente mi profesión. Entonces, sí es posible tener un envejecimiento saludable si se hacen las intervenciones adecuadas.
es clave la prevención cardiovascular y la idea es no solo el diagnóstico, lo que estoy buscando es el bienestar. Entonces, dejen de fumar, beban con moderación, socialicen, diviértanse, tengan hobbies más allá de la medicina, tener muy buen humor siempre sirve, tener buenos hábitos de sueño y como les decía, por lo menos si algo van a hacer es no fumar y tener una pasión. ¿Sí? Volviendo a esto, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos que estar viendo al paciente que tenga buena movilidad, que su mente esté bien, manejarle la multimorbilidad, qué es lo que al paciente le importa y ver que no esté con muchos medicamentos. Y bueno, vejez no es igual a enfermedad y me parece que con esta me termina mi plática. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nos acompañan como panelistas la doctora Natalia Franco, el doctor Diego Graña y el doctor Juan Cárdenas. Y el auditorio, los panelistas, si tienen algún comentario, alguna pregunta a los distintos expositores que pasaron durante esta tarde. Mientras piensan sus preguntas, la doctora creo que tiene algo que decir. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita ya quedamos al final y quiero pedirle por favor, doctor Jesús Falcón, que pase. El American College of Physicians ha tenido durante muchos años una excelente relación con la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y bueno, en esta ocasión me ha tocado el honor y el gran gusto de venir a esta, que además coincide con el 50 aniversario de la Sociedad de Paraguay. Y a nombre del ACP le entrego, doctor, por favor, usted lo va a tener que abrir y sacar porque yo no voy a poder. Un pequeño presente que viene de parte de ACP, es para que haga peso y resistencia. Y si nos hace el favor de leerlo, lo que dice el... En reconocimiento, 17º Congreso Paraguayo de Medicina Interna, 50 aniversario de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, mayo 2025, American College of Physicians. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.